Buenos días, mi querido público. En el programa de hoy hablaremos acerca de las invasiones a Afganistán e Irak. Hay que tener en cuenta que geográficamente Afganistán es uno de los escenarios socioculturales más complejos del mundo. Su ubicación lo convirtió en un modo estratégico donde se cruzaban diferentes rutas comerciales que conectaban en Medio Oriente, como Persia, Mesopotamia y Arabia con Asia Central y Asia Oriental e India y China. De esta forma, teniendo en cuenta lo anterior dicho por mi compañera, tenemos el famoso ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre en Nueva York, que marcaron el inicio de la llamada Guerra contra el Terror. Un mes después aproximadamente, Estados Unidos bombardeó Afganistán, donde se decía que el talibán tenía escondido a Osama Bin Laden, líder de la organización Al-Qaeda, autora del atentado, con el fin de derrocar al Emirato Islámico de Afganistán. Gracias a esto, Estados Unidos lanzó el 7 de octubre del 2001 una operación de invasión de Afganistán denominada Libertad Duradera, argumentando que Osama Bin Laden y otros cabecillas de Al-Qaeda se escondían allí. Gracias a esto, no ha habido una sola familia afgana que no haya sido afectada por este De conflicto. todo este conflicto en Afganistán no podemos dejar por fuera grandes organizaciones como son la ONU, ya que esta es tan culpable y responsable de las diversas tragedias que ocurrieron a lo largo de esta invasión y más. Por otro lado, Estados Unidos insistió en mantener sus tropas en Afganistán con el fin de seguir la explotación de gas y Por lo cual petróleo. es cada vez más difícil la situación que enfrentan los Estados Unidos en Afganistán, ya que ha llevado al surgimiento de un creciente interés por conocer y ahondar lo que fue la experiencia soviética en Afganistán. Ahora, con el fin de identificar problemas comunes y sacar conclusiones al respecto de la situación que enfrentan los estadounidenses, veremos la primera guerra del Golfo de Irak. Ya que este cuenta con enormes recursos petroleros. En 1979, Saddam Hussein subió al poder y usó esos ingresos de este recurso para modernizar a su país. Después de la guerra de Irán, Irak quedó muy endeudado y sí o sí era necesario vender el petróleo. La principal justificación que se presentó para esta guerra fue una noticia falsa donde se afirmaba que Irak estaba desarrollando y poseía armas de destrucción masiva. Los funcionarios de Estados Unidos afirmaron que Irak representaba una amenaza a su país. Gracias a esto, los inspectores designados al efecto no encontraron pruebas de que existieran supuestas armas de destrucción masiva. Pues el grupo de investigación de Irak dijo que el país había terminado sus programas para desarrollar dichas armas en 1991. Esta invasión llegó al punto de la derrota de las fuerzas iraquíes junto a la caída del presidente Saddam Hussein, causando su captura y ejecución. Claramente sin dejar de lado que esta operación de invasión jamás fue aprobada y aún así se lleva a cabo gracias a los aires de grandeza que maneja Estados Unidos. Ahora, para hablar de la Guerra Fría, tenemos que tener en cuenta que a finales de 1979 y al momento de dirigir sus tropas hacia Afganistán, la Unión Soviética se encontraba en una situación paradójica a nivel externo. Su política exterior cosecha importantes éxitos que generaban preocupación a los norteamericanos en el contexto de la Guerra Fría. La constante de esta guerra fue la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia con el objetivo de imponer su visión al mundo. Cabe resaltar que la Guerra Fría fue un periodo de tensión política que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las variables internas en los ámbitos económico y social enfrentaban un profundo deterioro que hacían cada vez más difícil mantener el esfuerzo militar subyacente a la Guerra Fría, por no hablar de un despliegue de fuerzas de combate en el extranjero. Con respecto a los aspectos que podemos resaltar de esta guerra, está la gran acumulación de armas atómicas, el que Estados Unidos se convierta en primera guerra del mundo y el derrumbe de la Unión Soviética debido a debilidades económicas y por consiguiente el fin del comunismo. 18 años después, la guerra continúa. Durante el 2019, Estados Unidos anunció negociaciones para un acuerdo con el Talibán que ponga fin al conflicto, pero las conversaciones se suspendieron completamente. Miles de vidas se han perdido, tanto a nivel afgano como estadounidense. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy en día en Afganistán? Afganistán vive estos días el resurgimiento del Talibán con la toma del control del país tras la retirada de las tropas estadounidenses. Después de 20 años de ocupación, el avance del Talibán hizo que miles de personas huyeran de sus hogares y que ahora traten de abandonar el país. El Talibán dijo que no habrá venganza y prometió un gobierno inclusive islámico, pero el futuro del país aún es incierto.
Pero ahora, ¿dónde quedan las mujeres y niñas afganas? Como todos los afganos merecen vivir en condiciones de seguridad y dignidad. Debe evitarse cualquier forma de discriminación y abuso, pero para nadie es un secreto que millones de afganas serán condenadas a un régimen del terror inhumano, violaciones en manada, torturas, asesinatos. Si hay algo por lo cual conocemos a los talibanes, es especialmente su trato inhumano frente a las mujeres. Las mujeres afganas son obligadas a usar el burka en todo momento, ya que según las creencias de los talibanes, el rostro de una mujer es una fuente de corrupción para los hombres que no están relacionados con ellas. No pueden salir a la calle sin burka y sin acompañamiento. Ahora, las mujeres también tienen prohibido educarse, no pueden ir ni a escuelas ni a universidades, por lo cual muchas se organizan para ir a escuelas clandestinas totalmente secretas. En términos de salud, no se le permite a ningún médico tocar el cuerpo de una mujer con el pretexto de consulta. En Kabul se instalaron muchas clínicas clandestinas, pero de muy malas condiciones, por lo cual muchas mujeres mueren por la prohibición de no ser atendidas. Las mujeres tienen prohibido hablar en voz alta en público, ya que ningún extraño debe escuchar la voz de una mujer. No pueden usar tacones, ya que los puede como excitar con el ruido de los pasos. Tienen prohibido asomarse a los balcones o ventanas. Está prohibido fotografiarlas o grabarlas. Los castigos brutales e inhumanos por incumplir cualquiera de estas medidas va desde violaciones, lapidaciones, torturas, latigazos, asesinatos. Incluso a veces los castigos a las mujeres se exhiben en estadios completamente llenos, sin ningún tipo de pudor. Como decía mi compañera, la situación actualmente en Afganistán está demasiado delicada debido a la toma del poder de los talibanes. Por esta razón, decidimos abrir un espacio especial a todas aquellas personas que tienen que huir de su país debido a las injusticias con la que viene esta toma de poder. Tal vez para algunas personas sea un tema muy aparte, pero es algo que nos afecta a todos como seres humanos. Y de tal forma, a continuación pasaremos unos videos que nos ayuden a entender un poco más la situación actualmente en Afganistán. 5 claves para entender el conflicto en Afganistán. Los talibanes son un grupo islamista que nació a comienzos de los 90 tras la salida soviética del país. Con medidas islámicas extremas, llegaron al poder en 1996 con la promesa de establecer el orden en un país en crisis. Tras los atentados de las Torres Gemelas, Estados Unidos invadió Afganistán con el pretexto de que los talibanes le habían dado refugio y apoyo al grupo terrorista Al-Qaeda y a su líder Osama Bin Laden. En febrero del año pasado, Estados Unidos y los talibanes firmaron un histórico acuerdo donde estos últimos se comprometían en no atacar a las fuerzas afganas y no dejar que operen grupos terroristas en el país. A cambio, Estados Unidos se retiraría de Afganistán. Trump puso en marcha el proceso. Finalmente, hace 3 meses, Biden anunció que retiraría a todas las tropas de Afganistán para el 11 de septiembre de este año. Estados Unidos aseguró que las fuerzas afganas estaban entrenadas y equipadas para sostener al país. Pero el frenético avance talibán en el último mes demostró que eso no era cierto. Ahora, los talibanes volvieron a tomar el control de Kabul, la capital, y anunciaron una transferencia pacífica de poder. Pero liberaron a cientos de terroristas de Al-Qaeda y del ISIS que estaban detenidos. Miles de civiles huyen desesperados de Afganistán por temor a que los talibanes vuelvan a aplicar las mismas políticas extremistas que existieron en el país desde 1996 hasta 2001. Esto es lo que va a pasar con 16 millones de mujeres en Afganistán. No van a tener escuelas, no van a poder salir a las calles. Las niñas van a ser obligadas a casarse, a sufrir maltratos y abusos. No van a poder usar bicicleta, hacer deporte, usar cosméticos o reírse duro en público. A las que se pinten las uñas les van a cortar los dedos. No van a poder usar anticonceptivos. Las activistas van a ser perseguidas, encarceladas y asesinadas. Las mujeres no podrán usar baños públicos, tomarse fotos o usar zapatos altos. Ninguna mujer podrá aparecer en medios de comunicación o espacios públicos. Es decir, las mujeres van a ser eliminadas. Básicamente van a dejar de ser personas. Van a dedicarse a la reproducción y al cuidado de los hijos sin tener ningún derecho. Por favor, difunde esta información porque las afganas tienen que saber que no están solas y hay que presionar a nuestros gobiernos para que las reciban como refugiadas. Este horror no puede quedar en silencio. Ya como cierre, nos gustaría saber tu postura acerca de estas injusticias que vivirán día a día tanto hombres como mujeres. No te pierdas el próximo capítulo de Una Visión Del pasado, no te lo pierdas.